Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy tenemos la suerte, vamos a tener la suerte de contar otra vez con Daniel Ortega, autor del libro Cielo Rojo, Águilas Azules. Ya vieron que la semana pasada estuvimos viajando, conociendo historia de la División Azul. Estuvimos ahí entre el barro, el miedo, las trincheras, el frío, el hambre. Hoy no vamos a elevar, hoy vamos a llegar hasta el cielo, vamos a meternos dentro de la canlinga de aviones y veremos en ese cielo, descubriremos en ese cielo un auténtico infierno. Vamos a saludar a Daniel Ortega. Daniel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Pues yo contentísimo de tenerte otra vez con nosotros. Pues el placer es mío, de verdad, una vez más estar con vosotros. ¿Qué tal por Burgos? Bien, con fresquito ya. Ya se ha pasado el calor. Aquí es julio, el mes caluroso, así que agosto empieza pegando fuerte. Joder, fresquito, dice. Yo llevo hasta un plumas. ¿Qué te voy a contar que tú estás en Segovia? Pero te quiero decir que joder, un 4 de agosto ir con un pluma es algo rarito, ¿eh? Sí. Pero hay que estar ahí, para aguantarlo. Sí. No. Y aparte nos pone un poco en ambiente para lo que vamos a hablar. El otro día estuvimos hablando de la División Azul, estuvimos hablando del frente ruso, estuvimos hablando de que aquello sí que era frío y cómo lo pasó esta pobre gente. Y hoy nos vamos a levantar, nos vamos a ir hasta el cielo. Pero lo comentaba al principio, que aquí en el cielo vamos a descubrir también un auténtico infierno. Sí, totalmente, porque fíjate, Ezequiel, que el otro día, como bien comentabas, estábamos hablando de la infantería, es decir, de lo que es la forma de entender que tenemos habitualmente de una guerra, ¿no? Un conflicto en el suelo, un conflicto armado en el suelo. Pero, por supuesto, a partir de la Primera Guerra Mundial, los aviones tienen un papel cada vez más importante, sobre todo en labores de reconocimiento y posteriormente, pues, como arma de hostigamiento, de bombardeo, etcétera, etcétera. En la Segunda Guerra Mundial, pues, vamos a encontrarnos que los pilotos, una vez más, van a jugar un papel fundamental en todo conflicto bélico a partir de la Primera Guerra Mundial, pero en particular en la Segunda. Y ahí vamos a tener, una vez más, a un elenco de pilotos españoles de una unidad que se conoció como la Escuadrilla Azul, que también estuvieron participando en la Luftwaffe, en este caso, es decir, en la Fuerza Aérea Alemana. Y en este caso, pues vamos a comprender un poquito cómo se hacía, a lo largo de este programa, cómo se hacía la guerra en el aire. De momento nos vamos a hablar de la Escuadrilla Azul, que también estaba compuesta por pilotos españoles, prácticamente lo mismo que contamos el otro día de la infantería, pues podemos contarlo de por qué la gente se alista a esta Escuadrilla Azul. Realmente es un libro que estaba, como es acostumbrado en ti, con una investigación tremenda, pero metes un personaje ficticio, que es el teniente Carlos Guillén, que de alguna forma nos va a servir de anfitrión, de hilo conductor de todas las aventuras y todas las peripecias que vamos a vivir con esta Escuadrilla Azul. Exacto. Ha sido fundamental la documentación de esta obra. Comencé con ella, con la documentación en el verano de 2016 y desde ese momento hasta que la obra fue publicada en octubre de 2020, es decir, 4 años después, pues te puedes imaginar, 3 años y medio entre la documentación, los viajes al extranjero para visitar la gran mayoría de los sitios donde estuvieron los integrantes de la primera Escuadrilla Azul, entrevistas aquí y allá, archivos históricos que he tenido que entrar, sobre todo el de Villaviciosa de Odón, para tener en la mano documentos originales, también entrevistas con familiares. Bueno, ha sido un trabajo de chinos y te voy a decir que tal vez lo que menos haya costado ha sido redactar la obra. Claro. No te voy a contar nada nuevo que tú no sepas, que también le das a la tecla bastante, pero a veces la documentación es lo más arduo, pero en este caso ha sido
un proceso que me ha encantado, ha sido muy duro, muy exigente, pero me ha encantado porque he descubierto un montón de cosas de una de estas unidades que tenemos ahí como en un papel secundario, ya que que mucha gente la ni División conoce. Azul es la que colma todo el protagonismo, ¿no? Y la Escuadrilla Azul, o las 5 escuadrillas azules, mejor dicho, que fueron a combatir a Rusia, como que son la hermana pequeña de la División Azul y están ahí en un segundo plano. Bueno, entonces nos vamos, si te parece, nos vamos al año 1941 y cómo empieza todo. Exacto, nos vamos al verano del año 1941, es decir, hace 80 años, casi nada, Fíjate. casi nada. Y nos vamos también a esa estación del norte, donde la División Azul, semanas antes, pues ha partido hacia Alemania, y en este caso, pues los 120 integrantes de esta primera escuadrilla azul, de 5 en total que van a existir, van a salir también de esa misma estación del norte rumbo, en este caso, a Berlín. Nos vamos a centrar en esta unidad gracias a la colaboración o la participación que nos va a dar ese personaje que has citado, que es Carlos Guillén, porque va a ser un personaje ficticio. En esta primera escuadrilla azul van 17 pilotos y el resto, otras 100 personas más, para cumplir esos 120 integrantes de la primera escuadrilla azul. Hay que tener en cuenta que hay desde cocineros, un médico, un capellán, mecánicos, armeros, intendencia, protección, hay de todo. Y en este caso, nuestro protagonista, Carlos Guillén, va a ser un oficial de vuelo, va a ser un teniente, que va a estar a las órdenes, ni más ni menos que de Ángel Salas Larrazábal, un as de la aviación durante la Guerra Civil Española, y que va a ser el comandante de esta primera expedición. Carlos Guillén, en este caso, nos va a presentar uno por uno, casi casi, a todos los integrantes de esta escuadrilla, y nos va de alguna forma a ser nuestro anfitrión, nuestro guía en este viaje hasta Alemania y hasta ese aeródromo escuela de Berneuchen, donde van a empezar con sus adiestramientos. Y nos va yo creo, a enseñar cómo es la moral de un piloto, cómo es la moral de la tropa. No hay que olvidar que los pilotos sin el personal mecánico, armero, etcétera, no son nada, porque hay que poner en vuelo esos aparatos, y nos va a enseñar cómo es la amistad que podían llegar a tener los pilotos con sus mecánicos, con sus armeros. Estamos hablando que es una unidad pequeñita, apenas una compañía, 120 hombres. Por lo tanto, la gran camaradería que existía, la gran motivación que existía y el trabajo en equipo, nos lo va a enseñar también Carlos Guillén. De todas formas, hablaba de la investigación, que es algo absolutamente exhaustiva la que tú has realizado, pero sobre todo también cómo describes, cómo casi estamos escuchando el tableteo de las ametralladoras, estamos sintiendo cómo estás dentro de un avión. Recordemos que una carlinga de un avión de combate de un caza no es un sitio cómodo ni agradable, y todo eso nos lo hace vivir. ¿Cómo son los primeros enfrentamientos, los primeros vuelos de la Escuadrilla Azul y los enfrentamientos que tienen? Pues mira, ellos llegan a Alemania a finales de julio del 41 y llegan a Berneuchen, un aeródromo que he visitado en varias ocasiones. Hoy está abandonado, pero en su día pues era una escuela de caza, era el más importante, si me apuras, de toda Alemania, porque brindaba escolta a la ciudad de Berlín. Hay que recordar que unos 30 kilómetros de vuelo en el aire son apenas unos minutos, por lo tanto brindaban una protección inmediata contra los bombarderos aéreos, etcétera. Ellos en principio se van a tirar ahí 2 meses, aunque estaban sobradamente preparados la mayoría de los pilotos, armeros y mecánicos, pero bueno, el protocolo alemán hay que cumplirlo, y prácticamente cuando termina ya el mes de septiembre llegan al frente. Un 1 de octubre del 41 llegan a Mosna, donde al día siguiente, el día 2, van a entablar combate con los primeros enemigos. Es decir, ellos, para que te hagas una idea, y esto es muy importante, que lo tiene que tener muy claro el oyente, y espero que muchos de los que nos oigan luego se hagan con el libro y pasen a ser lectores, claro. Tienen que comprender que los españoles estaban preparados, o su adiestramiento durante la Guerra Civil, etcétera, hasta que llegan a Alemania, es de pilotos de caza. ¿Qué ocurre cuando llegan al frente y ven que la situación pues, es una auténtica locura? Porque los alemanes están avanzando hacia Moscú, ellos están en el apoyo hacia Moscú, cuando les dicen, oye, que vosotros no vais a ser una escuadrilla de caza, es decir, ser ese tipo de piloto que se eleva en el aire, patrulla el cielo y si engancha alguno lo derriba. Nada menos que a ellos les va a tocar ser escuadrilla de asalto, todo lo contrario, es decir, tienen que apoyar a los hombres que van en vanguardia, en especial a los carros de combate,
que van liderando la punta de lanza del ataque. Les tienen que ablandar las defensas, tienen que hacer bombardeos en picado, es decir, unas maniobras para las que la mayoría de ellos no estaba preparado. Y tampoco, fíjate, Ezequiel, lo curioso, que cuando llegan allí el 1 de octubre no tienen prácticamente tiempo para acomodarse al terreno. Lo habitual que hacían en la Luftwaffe era un piloto veterano en el sector, se llevaba, entre comillas, de paseo a 3, 4, 5 pilotos por un sector, les enseñaba los puntos de referencia, lo contrastaban con sus mapas, volvían a la base y a partir del día siguiente pues ya estaban familiarizados con el entorno. A los españoles les sueltan en vivo y en directo desde el primer día. Y la verdad que es terrible porque ese primer día, el 2 de octubre, ya sufren la primera baja precisamente por este motivo. Para el teniente Luis Alcocer, que llegando a su aeródromo pues se queda corto de combustible, tiene que hacer un aterrizaje de emergencia fuera del campo de aviación de Mosna. Se estampa contra el suelo literalmente y fallece pues de un severo golpe en la cabeza, ¿no? Esa es la primera baja que van a tener. Y estaban en ese mismo día realizando ya servicios de protección a bombarderos, a cazabombarderos, servicios de hostigamiento a tierra. Y básicamente eso es lo primero con lo que se van a encontrar. Es decir, que para esos combates aéreos más, digamos, clásicos de este tipo de pilotos nos tienen que pasar semanas incluso, más allá de este 2 de octubre del 41. Oye, ¿cómo era un avión de entonces? ¿Cómo era cuando un piloto se metía dentro de esa carlinga? ¿Qué encontraba? ¿Qué había? ¿Qué aparatos? Estaba hablando de que necesitaban puntos de referencia, porque claro, no lo que ahora vemos como habitual desde el piloto automático hasta radares, hasta historia, no lo llevaban, claro. Claro, ellos nada, para que te hagas una idea, un tío como tú y como yo, que medimos pues alrededor de 1,80 m, ahí dentro entraríamos a duras penas, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea, dentro de esa carlinga son tan estrechas que imagínate, según estás tú ahí sentado, que te inclinas como, nada, 5 o 6 centímetros a tu izquierda, a tu derecha, ya estarías tocando con las paredes de la carlinga. El techo, lo mismo, a nada que te incorporases un poquito, estabas tocando en el techo acristalado. Era, como lo bautizaban muchos de ellos, un ataúd o un sarcófago con alas, porque estabas tan metido que era terrible. Los aparatos de vuelo, los aparatos con los que iban o el instrumental con el que se desenvolvía esta gente era bastante básico. Era un avión que tenía a su izquierda una palanca de gases que tú deslizas hacia adelante, hacia atrás para darle más potencia al motor. Luego tenían unos pedales con los que iban controlando tanto, pues, y luego, por supuesto, el joystick, vamos a llamarlo así, la palanca de control con la que iban manejando pues, los alerones, los timones de profundidad, para ir haciendo esos alabeos, esos giros con el avión. Y básicamente sus instrumentos de orientación eran una brújula, un altímetro y poco más que el contabilizador de la munición. O sea, es que no contaban más que con 4 cositas. Sí que es cierto que tengo el manual de instrucciones de un Bf-109, un Messerschmitt, que es el caza con el que van a volar. Te puedes imaginar que me lo he empapado de arriba abajo e incluso, como ya sabes que me encanta documentarme hasta los extremos, he aprendido a volar ese aparato en un simulador de vuelo que utilizan un montón de pilotos y que utilizan también muchos jugadores online de este tipo de videojuegos que simulan la realidad perfectamente. ¿Y cómo ha sido? Así que te puedes imaginar lo que he llegado a meterme en el papel del teniente Carlos Guillén. Madre mía. ¿Qué armamento llevaban? Sí, ellos en el Bf-109 modelo E-1000, que es el que van a manejar ellos, llevaban 2 ametralladoras detrás de la hélice, es decir, que cada vez que disparaban, pues bueno, ya hay un sistema en esta Segunda Guerra Mundial que cada vez que iba pasando la hélice, pues las ametralladoras disparaban de forma sincronizada, si no, revientas la hélice y te vas al suelo, que es lo que les ocurría en la Primera Guerra Mundial al principio. Luego, como armas más contundentes, en cada ala llevaban un cañón de 20 milímetros, que hay que decirlo, que contaban con 60 proyectiles por cañón y con muy pocos cartuchos también en las ametralladoras. Es decir, que si tú dejas el gatillo apretado, vamos a llamarlo así, o el botón disparador, como lo dejes varios segundos te has quedado sin munición en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, tenían que racionar la munición de forma escrupulosa. para eso estaban entrenados y a fe puedo asegurar que muchas veces
cuando tenía que derribar un avión enemigo o un bombardero, por ejemplo, que es un objetivo más grande, pues tanteaban primero con las ametralladoras a cierta distancia para ver que la parábola de las balas, la trayectoria, era la correcta, y cuando estaban a más cercana distancia ya los reventaban con los cañones, vamos, le soltaban una lluvia de plomo en cuestión de décimas de segundo que podías destrozar un avión también en un santiamén. Madre mía. Daniel Ortega, Cielo Rojo, Águilas Azules. Créanme que son 600 páginas que no va a poder dejar de leer, porque está muy bien contado y además vamos a aprender muchísimo de ello. Tú llegaste a calificar los combates aéreos que sufrieron nuestra Escuadrilla Azul como caótica lucha de perros en las alturas. ¿Cómo era un combate ahí arriba? Pues fíjate, Ezequiel, que esta gente cuando se despliega en el frente, ya desde el 4 de octubre, que es cuando va a tener las primeras victorias, la primera Escuadrilla Azul, cuando digo caótico, es que es caótico. Es decir, esta gente estaba siempre en una inferioridad numérica manifiesta. O sea, hay que entender la mentalidad de Ángel Salas Larrazábal, el comandante Salas, que, para que te hagas una idea, en la Luftwaffe, alguien con su rango, que sería mayor en alemán, traducido al cristiano, comandante, lo normal es que estuviesen en un despachito en su aeródromo dirigiendo desde allí la escuadrilla, es decir, que no tendría por qué siquiera subirse a un aparato. Eso es lo que haría cualquier comandante alemán, no subirse al aparato, salvo de forma testimonial, y dirigir la escuadrilla desde el aeródromo. Allí él es el tío que más servicios de guerra hace en toda la permanencia, hace 70 servicios de guerra de un total de 422, o sea, es una barbaridad. Sí. El siguiente que le va a seguir, estamos hablando del teniente Ibarretxe, el teniente Lacour, que harían prácticamente la mitad. O sea, para que te hagas una idea, el comandante Salas es un tío que sabía pilotar un caza de combate de forma magistral, lo demostró, se expuso más allá de lo normal y no dudó en liderar a sus hombres en el aire. Insisto que muchas veces eran grupos pequeñitos, tres pilotos, 4 pilotos, en el mejor de los casos iban 6 o 7 juntos, y no le temblaba el pulso a la hora de evaluar las situaciones, es decir, mira, ahí vienen 3 o 4 bombarderos, vienen escoltados por igual 10 o 12 cazas, vamos a por ellos, en manifiesta inferioridad. Y a partir de ahí, sálvese quien pueda. El caso era derribar, hostigar, evitar que esas fuerzas enemigas bombardeasen sus propios aeródromos, o bien a las fuerzas de vanguardia alemanas que progresaban hacia Moscú. Y esos combates podían durar del orden de 5 minutos a 2 minutos, a 10 minutos, en función del combustible que llevasen en ese momento. Piensa que los aeródromos por los que van a estar los españoles están relativamente cerca del frente. Te hablo de 100 kilómetros, 50 kilómetros, 60 kilómetros. Eso montado en un avión se recorre en minutos. O sea, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que ocurre que esta gente, cuando está haciendo esa labor de protección en el aire, está dando vueltas, más vueltas, viendo que los de abajo están seguros, que si tienen que hacer algún bombardeo en picado, pues lo pueden hacer sin problema. Y eso, al fin y al cabo, te está comiendo combustible y no sabes en qué momento va a aparecer la aviación enemiga. Entonces, a veces tenían que retirarse a toda prisa a su aeródromo, repostar y volver a salir para importunar al enemigo. Pero cuando esto lo intento relatar de la forma más verídica posible, para eso he entrevistado a expilotos de caza, otros que están en activo. Cuando un combate, sobre todo de estas características, se produce en el aire, estamos hablando de aviones que podían volar a 300, 400 kilómetros por hora, que hoy es nada, de risa, una velocidad de risa. Entonces es una velocidad tremenda, claro. Claro. Entonces, aquello era pues unas velocidades de risa. El avión que tuviese, te voy a decir, igual esto es un disparate, pero 3 kilómetros por hora más de velocidad punta podía marcar la diferencia, porque cuando, por ejemplo, los rusos daban la vuelta y huían hacia sus filas, lógicamente, cuando iban hacia sus líneas, pues el caza español, pues a lo mejor no tenía esa velocidad punta que podía tener otro, y veían cómo se les escapaba, ¿no? Entonces eso para ellos a veces era bastante frustrante. Pero muchas veces, insisto, los combates son en condiciones terribles, con muchísimo frío. También hay que decirlo, que esta gente se comió el invierno del 41 al 42 con temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, y cuando podían hacer volar los aviones, pues te puedes imaginar, a veces estaban en pleno combate aéreo, veían cómo se les montaban placas de hielo en las alas y tenían que volver, porque si no ese avión se desplomaba del cielo literalmente, o era ingobernable.
Y aquí es cuando entran en estos combates la pericia de los pilotos españoles que quedaron patente, quedó muy bien demostrada. Y hay días como, por ejemplo, el 14 de octubre del 41, que entre Ángel Salas Larrazábal y el capitán Bayo derriban 3 bombarderos, Tres escoltados bombarderos. por. Sí, se dice fácil, 3 bombarderos que eran súper duros. Además, ellos, he tenido acceso a diarios de pilotos y de personal de tierra y te comentan lo que costaba derribar una mole de estas soviéticas, unos bombarderos durísimos. Y bueno, pues ellos son capaces de hacerlo. A veces arriesgan tanto que, como le ocurrió una vez al capitán Bayo con el comandante Ángel Salas, que se le cruza por delante y con la hélice le toca la cola, casi le destroza el timón de cola. O sea, que Pero son así. lo que comentabas tú, eran auténticos perros. Me explico, que una vez Sí, que sí. estaban arriba iban a atacar y a Sí. destruir como fuera. Como fuera, y además la defensa, claro, tú piensas que estos bombarderos pues están protegidos con ametralladoras, Ujú. pero también hay cazas de ellos que en cuanto ven la situación de peligro de sus camaradas van al rescate y te puedes imaginar. Los españoles sí que es cierto que rara vez, y ahí lo dejo patente por escrito, rara vez rehuyen el combate aéreo, muy rara vez. Te digo porque solamente cuando Ángel Sala Larrazábal o la persona que esté al frente de la patrulla en el momento dado, si evalúan que el combustible, la munición es escasa para enfrentarse al enemigo, es el único momento en el que, lógicamente, o sea, por razones de peso, en las que retornan a base. Si no, ellos, como ocurrió en algún caso, el propio Ángel Sala Larrazábal con 2 hombres, es decir, una escuadrilla en ese momento de 3 personas volando cazas, se enfrentan a más de 12 enemigos y les hacen huir. O sea, imagínate el arrojo que tenía esta gente que no dudaba en tirarse a por ellos, costase lo que costase. Oye, antes me has comentado que evidentemente... ay, espera, me tienes que dar un segundito Faltaría más. que me reclama Claudia y eso hay que respetarlo como sea. Dame nada, un segundito y seguimos, ¿vale? Bien. En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además, solo hoy miércoles 4 en Lupa, queso de oveja Tobares por cuartos o medios, el kilo por solo 9,95. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. En Lupa hoy miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Y además, solo hoy miércoles 4 en Lupa, queso de oveja Tobares por cuartos o medios, el kilo por solo 9,95. Solo hoy en Lupa, tus vecinos de confianza. Bueno, seguimos con Daniel Ortega y con su obra, con su libro Cielo Rojo, Águilas Azules. Dani, estamos hablando de cómo vivían los pilotos en el aire, dentro de esa carlinga, dentro de esos aparatos, que ahora mismo nos estremecería el pensar que eso puede volar. Pero ¿cómo era la vida? ¿Cómo era la vida del resto de compañeros, de gente que estaba en tierra y que estaban, yo qué sé, pues desde estudiando las tácticas a vivir día a día? ¿Cómo era la vida de esta gente? Bien, hay que diferenciar dos perfiles, ¿vale? Lo que es el personal de vuelo, el escalón de vuelo, como lo llamaban ellos en el argot de época, que van a estar siempre muy pendientes de, digamos, del progreso del frente, es decir, de por dónde les va a tocar
intervenir, cuáles van a ser los aparatos que están disponibles, los que no están disponibles, de alguna forma también coordinarse con los alemanes, es decir, la comunicación es prácticamente constante y diaria. Por otra parte va a estar el personal de tierra, el escalón de tierra, que tenemos aquí diversos empleos, ¿vale? Sería, por un lado, esos 17 pilotos, que van a ser Ángel Salas Larrazábal y sus demás compañeros, y el resto, esos otros 100 más o menos, serían el escalón de tierra. Tenemos desde, insisto, personal que va a estar, por ejemplo, encargándose de rearmar a los aparatos, buscar munición, ponerla dentro del aparato. Vamos a tener mecánicos, que son, bueno, para mí lo más importante de toda la escuadrilla. Además, son de lo mejor. Hay que decir que en esta escuadrilla Ángel Salas Larrazábal escoge a lo mejor de lo mejor que existía en ese momento en el Ejército del Aire. Un Ejército del Aire, la verdad que muy, muy bisoño, pero que supo hacer una gran selección y se llevó a lo mejor a Rusia, sin desmerecer a las siguientes escuadrillas, pero es que la primera para mí va a ser la niña de mis ojos, es la que paga la novatada de muchas cosas, claro. Entre ellas, por ejemplo, el tema del frío, ¿no? La gente que estaba en intendencia, por ejemplo, se las veía y se las deseaba pues, para procurar comida caliente a los demás, de dónde consigo los alimentos, cómo enlazo con las líneas de aprovisionamiento. Hay que pensar que esta gente estaba muy cerca del frente, ¿vale? Luego, aparte, pues tenemos personal de protección que va a estar siempre patrullando los alrededores del aeródromo o de los alojamientos de sus compañeros. Vamos a tener también el médico, ¿vale? El Álvarez Sala Moris, que es uno, José Luis se llamaba, es uno de los activos más importantes y más valerosos de la propia escuadrilla, ya que está en contacto permanente con todos, tiene que estar evaluando las condiciones higiénicas de sus propios alojamientos, de lo que comen, darles tratamiento médico, muchas veces por el extremo frío que están padeciendo, porque no hay que olvidar que estamos en un periodo de octubre a febrero del 42, octubre 42, febrero. Está hablando de temperaturas, has comentado antes, de hasta 50 grados bajo cero. De hasta 50 grados bajo cero, que se dice pronto, que se dice pronto. Y ya te digo que para mí la gente que más dio el callo, no te puedo decir un perfil exacto, decir, oye, pues es que todos arrimaron el hombro, eso está claro, pero tal vez los mecánicos son los que brillaron con luz propia sobre todos los demás, incluso sobre los pilotos, porque ellos, incluso en las situaciones de máximo peligro, cuando atacaban los aviones enemigos, los aeródromos, dejaban lo que estaban haciendo y se iban a la pista donde acababan de aterrizar aviones alemanes o los propios españoles para reabastecerles, para ponerles en marcha, reparar lo que tocase y entendiéndose como buenamente podían con los alemanes para decirles ya tienes el avión listo y sal de aquí corriendo para proteger el aeródromo. O sea, todo esto bajo el fuego enemigo, incluso como ocurrió en aeródromos como en Kalinin, que tuvieron hasta los pilotos, el médico, el pater, todos los que estaban allí tuvieron que coger el fusil o el subfusil y aliarse a tiros con los rusos porque o defendían el aeródromo o se les echaban encima y perdían un activo tan valioso como era el aeródromo de vanguardia de Kalinin, del que estábamos ya prácticamente a pocos cientos de kilómetros de Moscú, ¿no? O sea, yo creo que el día a día, pues como hemos explicado así un poquito por encima, en el libro viene todo súper detallado, sí. Pero en el día a día también incluía la defensa del aeródromo, que les tocó cavar trincheras y pegar tiros desde el comandante hasta el último de intendencia. O sea, es lo que hubo. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo se realizaban los turnos? Me explico. Pasan años la escuadrilla azul. Entonces, ¿cómo se realizaban los turnos? ¿Cada cuánto tiempo se cambiaba la gente? Vale, en principio las escuadrillas estaban pensadas para servir durante 6 meses en el frente, ¿vale? Es decir, ellos salen, van al aeródromo donde les toque entrenarse, vamos a llamar así, perfeccionarse, pues unos fueron a Alemania, otros les tocó a Francia, pero en este caso los españoles de la primera escuadrilla azul pues salen en julio, van a Alemania, prestan sus servicios de guerra en el frente pues desde octubre hasta febrero del 42 y retornan. Y acto seguido, pues otra segunda escuadrilla les va relevando. Así más o menos por periodos aproximados de unos 6 meses, ¿de acuerdo? Y van a estar, pues te puedes imaginar, desde el 41, cuando la guerra está sonriendo, va de cara a los alemanes, ellos, los de la primera escuadrilla azul, el comentario más habitual que había en el tren cuando iban a Alemania era, joder, que se den prisa, que queremos llegar porque se acaba la guerra. O sea, eso es lo que estaba... Claro, y luego ya, imagínate, en
Berneuchen, en ese aeródromo escuela de Alemania, claro, les están instruyendo, sí, hay que manejar así, yo qué sé, pues desde las armas hasta los cazas de combate, hay que reparar así los aviones, etcétera. Pero imagínate cuando ellos, entre sesión formativa y sesión formativa, pues pueden ir a Berlín, pueden ir al cine. En la propia academia les ponen noticieros, el Wochenschau, que llamaban ellos el noticiero de guerra semanal, y están viendo que hay unos avances fulgurantes hacia Moscú por toda la Unión Soviética. Y ellos dicen, joder, que es agosto, que es el 41, coño, que es que no llegamos a la victoria en Moscú, ¿no? Pues ese es el sentimiento que tenían, y eso es lo que hay en la primera escuadrilla azul. Pero en la segunda y sucesivas ya se van a dar cuenta de que la guerra ya no va a ser tan benévola para Alemania, sino que empieza a llevarse los primeros reveses. Incluso también en la propia primera escuadrilla, cuando ven que el asalto a Moscú el 5 de diciembre del 41 es infructuoso, algunos ya dicen, ostras, igual esto no es tan fácil como pensábamos en un principio, ¿no? Y eso va a ser un poco el sentimiento que van a tener los de la segunda escuadrilla y demás, que también van a hacer un papel espectacular, pero ya con la guerra un poquito cada vez tirando más en contra hacia ellos, ¿eh? Madre mía. Oye, insistimos en que el protagonista, de alguna forma el anfitrión, el que nos va a guiar, el cicerón de la obra, que es Carlos Guillén, es ficticio. Sí. Pero de alguna forma, como tú has investigado, has cotilleado, te has entrevistado con tanta gente, insisto en que la investigación tuya es algo absolutamente exhaustiva, ¿no te ha inspirado para crear a este teniente algún personaje real? Pues mira, si te digo la verdad, lo que es el nombre y el apellido, sí, está basado en dos personas, dos de mis asesores en esta novela, he tenido a muchísimos, he tenido el placer de contar con Carlos Burdón, Santiago Guillén, la mezcla de su nombre y su apellido, ya tenemos el personaje, es un homenaje hacia ellos, pero también he tenido muchísimos asesores, incluso los amigos que me enseñaron a pilotar el avión en el simulador, Tino y demás amigos que tengo en las Baleares, pero también hay grandes expertos en la materia como son los prologuistas, ¿no? Como Carlos Caballero, Jurado, Francisco Torres, también me han echado un gran cable, por supuesto otras personas que tengo gran amistad con ellos, como Blas Vicente allí en Aragón, que también es un gran experto de aviación. Podría estar diciendo un montón de gente, están todos recogidos en los agradecimientos, o casi todos, porque algunos se me olvidó, o en las correcciones finales, no sé por qué. ¿Y qué rabia da eso, verdad? Y da muchísima rabia, por ejemplo, en el caso de Blas Vicente, que es un gran amigo, y no sé por qué entre la versión definitiva y la versión que hubo que subsanar, bailó su nombre y el de alguno más, y desde aquí les pido disculpas y les devuelvo el agradecimiento. También he tenido mecánicos que están en activo en Iberia, que reparan aviones, que me han echado un cable fundamental, y de alguna forma ese personaje es una mezcla de mucha gente, pero sobre todo es una mezcla de lo que entiendo yo de lo que fue un piloto de la Escuadrilla Azul, tanto en el sentir, vamos a llamarlo así, en el sentir que ellos tenían sobre esa llamada del deber. Lo comentábamos el otro día, ¿no? en el programa sobre el Volhov, el cómic del Volhov. Muchos de estos aviadores, por no decirte todos, son falangistas, van con una idea muy clara en la cabeza. También muchos de los que van a formar parte del escuadrón de la escala o escalón de tierra son gente que va con una idea muy clara a Rusia, es a devolver la visita, a luchar al comunismo en su origen. Y este perfil de piloto, la mayoría de ellos, insisto, porque luego por escrito en algún diario de otros pilotos vemos como alguno flaquea, ¿no? En esa ideología, o cómo flaquea en ese ardor combativo, pero la idea es que Carlos Guillén recogiese un poco de todos, sobre todo un perfil de piloto joven, de veinteañero, como te has podido fijar en el libro, ¿no? Son todos muy jóvenes, salvo los mayores, que serían Ángel Salas Larrazábal y el segundo comandante, también José Muñoz. Los demás son veinteañeros, o sea, son chavales que les están poniendo uno de los mejores cazas de combate de la Segunda Guerra Mundial en las manos en esos momentos. Están fascinados por la tecnología, por la forma de hacer de la guerra de Alemania, pero también están fascinados por el apoteósico recibimiento que tienen en Berlín, de cómo les quiere el pueblo alemán a su lado en la lucha contra el comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso hay que reflejarlo. Y luego, por supuesto,
un sentimiento que queda muy patente por escrito en las memorias de estos pilotos o de otras personas del escalón de tierra, que es la camaradería, el trabajo en el equipo, el sacrificio, el jugártelo todo a una carta por defender a tus camaradas que están en tu aeródromo y ves cómo los rusos atacan ese aeródromo, cómo tienes que ir a defenderles aunque te queden 2 gotas de combustible en el tanque, ¿no? O sea, es algo que he intentado que quede todo recogido en Guillén. Y por supuesto, una personalidad. A mí no me sirve un personaje que digas, bueno, sí, pues pensaba esto, hacía esto. No, tiene que tener una personalidad, un pasado, unas inquietudes, un presente y tiene que tener unos anhelos de futuro, ¿vale? Y eso es lo que he recogido en él. De verdad, muy recomendable el libro, Cielo Rojo, Águilas Azules. Oye, ¿cómo vive la Escuadrilla Azul cuando se da cuenta de que la guerra se va a perder? Bueno, ellos, los de la primera, todavía no son tan conscientes de que la guerra se va a perder, ¿vale? Porque ellos estamos, hay que situarse, estamos en ese periodo de octubre del 41 a febrero del 42. Todavía son optimistas, ¿vale? Es decir, bueno, ellos van a Alemania y los personajes reales, es lo que manifestaban por escrito, ellos piensan que van a ganar la guerra. Es decir, incluso fíjate lo curioso, cuando ellos están entrenando en Berneuchen en el verano del 41, hay algún oficial de vuelo, que lo tengo en su diario por escrito, que dice, claro, ellos ven cómo los ingleses van a bombardear Berlín, ¿no? Y ellos dicen, joder, vienen aquí a bombardearnos tal y cual. Dice, me fastidiaría luchar contra los ingleses, ¿no? Porque dicen, joder, son gente, les consideran como civilizados, ¿no? Una cultura civilizada y tal. Dice, bueno, pero ya veremos cuando ganemos la guerra contra Rusia, ¿no? O sea, fíjate la moral que tenían, ¿no? Sí. Dice, bueno, será una faena tener que luchar contra esos excelentes pilotos. Eso es lo que decían ellos, ¿no? Luego, claro, cuando llega ese diciembre, cuando ven que los contraataques rusos casi les vuelven vamos, casi se les echan encima en algún aeródromo, dicen, ostras, esta gente a veces atacan a lo loco, de forma desorganizada, pero es que son muchos, o sea, es que no se acaban, son rusos, más rusos, más rusos, más tanques, más aviones, esta gente no se acaba. Ya empiezan a cuestionarse, no la victoria, sino decir, ostras, esto igual se alarga. Es un poco el sentimiento que tienen los de la primera Escuadrilla Azul. En ningún momento yo he tenido, insisto, acceso a documentación escrita de muchos de ellos, en ningún momento se contempla la posibilidad de la derrota. Por lo menos en la primera Escuadrilla Azul no se contempla, pero sí que son conscientes cada vez, sobre todo cuando llega el mes de noviembre y diciembre, decir, ostras, aquí el clima es muy duro y esto cada vez se pone más difícil. Madre mía. Oye, ¿qué destacarías de la cantidad de hechos, de vuelos que hicieron, de acciones que hicieron? ¿Cuál es la que más te sorprendió? ¿Cuál es la que dices, joder, voy a indagar más porque es sorprendente esto que estoy descubriendo? Sí, bueno, para mí hay un día glorioso en la escuadrilla que es el 14 de octubre del 41 cuando derriban 3 bombarderos DB3 en el sector de Kalinin. Esta acción, pues de alguna forma libra de la muerte a decenas de alemanes que veían cómo se les venían encima decenas de bombarderos y les iban a arrasar vivos, ¿no? O sea, imagínate el sentimiento de un pobre soldado de infantería metido ahí en una trincherilla, en un pozo de tirador. Y viendo esos bichos ahí arriba, claro. Exacto, y tú que ves que vienen por ahí rugiendo decenas de bombarderos enormes de estos soviéticos y de repente que aparecen allí pues una escuadrilla española por un lado, otra alemana por otro lado y que de repente dispersan las bandadas de bombarderos. Bueno, pues esa tal vez fue una de las jornadas más apoteósicas porque derriban tres bombarderos en un abrir y cerrar de ojos, en un mismo servicio prácticamente. O sea, eso es una hazaña. O sea, hasta los propios alemanes les colman de felicitaciones. Prácticamente todas las semanas les llegan felicitaciones a la escuadrilla española. Para mí ese es uno de los grandes días en el aire. Pero por añadir un segundo día en el aire, también dos meses, un mes después, en noviembre del 41, el 14 de noviembre, tengo aquí el diario en la mano de uno de esos pilotos. Si me permites, te lo voy a leer, porque para mí ese es uno de los días míticos también de la escuadrilla, ¿no? Si hemos dicho que ese 14 de octubre fue mítico porque derriban 3 bombarderos del tirón, ayudando a sus camaradas de tierra, imagínate lo que vas a leer ahora el día 14 de noviembre. Lo digo porque hay mucha gente que no está documentada o habla por hablar y dice que los españoles de la primera escuadrilla jamás volaron sobre Moscú. Y eso es falso. Sí que volaron sobre Moscú. Te procedo a leer lo que dice un teniente de vuelo. Dice, día 14. Nada de particular ha ocurrido en los días pasados, salvo la temperatura, que ha bajado de 20 a 25 bajo cero.
¿vale? Eso para empezar. Empezamos bien. Y luego fíjate con qué modestia narra el siguiente episodio, que son 3 líneas de su diario. Dice: hoy hemos hecho el primer vuelo sobre la ciudad de Moscú y me ha tocado la suerte de hacer este servicio. Esto está por escrito por un teniente de vuelo de un caza Bf-109 Messerschmitt, de una patrulla de 3 integrantes encabezada por Ángel Salas Larrazábal, pero por privacidad no voy a decir el nombre del piloto que ha escrito esto, pero tenemos un comandante, tenemos otro oficial de vuelo, que es un teniente que dice esto, que ha volado sobre Moscú. Y diré, bueno, ¿habrá volado sobre el Kremlin? A ver, Moscú es inmenso, claro, es enorme, claro. Y a ellos no les interesa para nada volar sobre el Kremlin, porque no tiene ningún valor estratégico. ¿Por dónde volaba esta gente? Por la periferia, por las afueras, porque allí es donde estaban las defensas antiaéreas, donde había que machacar los aeródromos enemigos, donde había que bombardear, y en este caso, pues este servicio lo hicieron escoltando a otros cazabombarderos alemanes que iban a soltar su carga sobre defensas antiaéreas y un aeródromo de la periferia. Y en este caso, pues 3 pilotos españoles les acompañaron y sobrevolaron aquello. Y fíjate lo que también dice, así en resumidas cuentas, el piloto, claro, te puedes imaginar cuando llegan a Moscú, pues la defensa antiaérea es terrible, o sea, estamos hablando de cientos de cañones antiaéreos, ametralladoras disparando al aire, y fíjate un piloto como este, que ha escrito estas líneas, tan bregado como él, sí. Dice que, bueno, cuando él regresa, dice, nosotros fuimos en la primera oleada, que es lógicamente la que pilla en bragas muchas veces a la defensa, ¿no? Dice, nosotros fuimos en la primera oleada, no quisiera saber lo que les aguardó a los que venían después. Imagínate tú, un tío con la soltura de este hombre. Qué gente, madre mía. Oye, se voló, evidentemente, se voló, tú lo acabas de comentar, en la Unión Soviética, sí. Se voló en los cielos de Alemania. ¿Volamos también en los cielos de Francia? Lo que es la primera escuadrilla, no. La primera escuadrilla no. Sí que es cierto que los pilotos de otras escuadrillas se entrenaron en Francia, ¿vale? Se entrenaron en Francia, pero por, lógicamente, la ideología, la forma de régimen que teníamos entonces y tal, en España lo suyo es que los españoles fueran a combatir al frente ruso, y de hecho pues es donde fueron todos, ¿no? Pero si decimos volar en vuelos de entrenamiento, sí, se voló en Francia porque hubo una escuadrilla que tuvo su base de entrenamiento en Francia. Pero la primera no, la primera siempre en el frente ruso. Yo les digo una cosa, no he encontrado, es posible que lo haya, pero yo no he encontrado un libro que cuente tanto y tan bien de la Escuadrilla Azul. Y ya saben, el libro de Cielo Rojo, Águilas Azules, Daniel Ortega. Daniel, ¿qué te iba a comentar? ¿Realmente el reconocimiento que tuvo la Escuadrilla Azul fue igual que tuvo en su día la División Azul a la Infantería? Pues mira, te voy a decir, si cogemos uno por uno a los 120 que forman la escuadrilla, en proporción se llevaron muchas más condecoraciones que la infantería. Si te hablo de la primera, en el mismo periodo de tiempo. Sí, a ver, quiero decir, la guerra de un infante, ¿vale? En el campo de batalla, pues a veces es muy aburrida. Sí. Y dirá, joder, ¿cómo puede decir esto este hombre? Bueno, pues son muchos los soldados que a lo largo de la historia, sobre todo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, se pasan prácticamente el día esperando a que pase algo, a que ocurra algo, ¿no? En el aire es totalmente distinto. Ellos van a buscar que ocurra algo, ¿vale? Es decir, que ellos van a provocar la situación, porque ellos van a salir de patrulla, van a estar, pues eso, recorriendo los alrededores, y si se produce la situación, atacan. ¿Vale? Eso es lo que se van a encontrar en el día a día. Lógicamente, estamos hablando de una escuadrilla, la primera escuadrilla azul, que va a hacer unos 422 servicios de guerra y que va a entablar combate en 94 ocasiones. Es decir, que prácticamente en un 25% de las ocasiones que se va a elevar en el cielo la primera escuadrilla azul, se entabla un combate aéreo, pero es que el otro 75% de las ocasiones ha tenido que ametrallar a tierra, ha tenido que bombardear, ha tenido que etc. Es decir, que no se han quedado de brazos cruzados. Insisto, desde el día prácticamente 1 que ha estado en la escuadrilla en el frente, no se cansan de recibir condecoraciones, felicitaciones. Ángel Salas Larrazábal, el comandante, vuelve con el pecho forrado de condecoraciones. Los capitanes, ya no solo los de vuelo, también los de tierra. Tú imagínate gente como el médico que, vista la situación que ocurrió en Kalinin, tuvo que coger el rifle y ponerse a pegar tiros a diestro y siniestro. Gente que estuvo, como los mecánicos, que se jugaron el pellejo en el cerco de Kalinin para ayudar a los cazabombarderos, los Stukas de la escuadrilla de Rudel, otro gran as de la aviación alemana, a
a que volviesen a elevarse en el aire a rearmarlos y a ponerles hasta arriba de combustible para que con sus bombas dispersasen los carros de combate que estaban cercando Kalinin. O sea, y todo eso bajo el fuego enemigo. Esta gente, insisto, los de la primera Escuadrilla Azul, no se llevaron más condecoraciones porque no estuvieron más días en el frente, pero es que el servicio que llegaron a hacer fue, insisto, ejemplar. Todo esto, claro, bajo los ojos de alguien que sea un poco profano en la materia, pues dirá, bueno, pero si es que estuvieron solo 6 meses, ¿cómo es posible? Ya, pero es que 6 meses en la vida de un piloto o del personal de una escuadrilla es mucho más intensa que la vida de una compañía de infantería, por ejemplo, muchísimo más intensa. Oye, pues ya vamos a ir terminando, porque ya sabe que en la radio eso a mí se van despacio, pero en la radio el tiempo corre y mucho. ¿Por qué sabemos tan poco sobre la Escuadrilla Azul? Como pues mira, otras muchas pena. cosas españolas. Sí, es una pena porque, a ver, sobre la Escuadrilla Azul, ensayos de historia se han escrito 4 o 5 contados, ¿vale? 4 o 5 contados. Este ha sido, digamos que como lo han calificado los prologuistas, un ensayo novelado, porque lo he documentado igual que si fuese un historiador, he hecho el mismo procedimiento que hace un historiador. Lo único que lo he presentado con el atractivo de una novela, para que el lector se meta en la vida del día a día, es decir, que tú muchas veces cuando tienes en la mano un parte de diario o el diario de operaciones, pues es muy aséptico, ¿no? Ha pasado esto, pum, 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 hemos tenido esta baja, hemos causado tantas bajas, pam, 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 se acabó. Vale, es muy poco esclarecedor, pero ya cuando te metes en más documentación encuentras muchísimas cosas interesantes y ya no te cuento si tienes fuentes primarias que eran ignotas, no se habían descubierto. Todo eso enriquece mucho, ¿no? La edición azul, lo decíamos el otro día, da mucho juego, hay mucha documentación, también son muchos años los que estuvo de servicio dentro de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo con las escuadrillas, pero lógicamente con una unidad, vamos a llamarlo así, una división por la que transitan 45.000 tíos respecto a las escuadrillas azules, que en total serían unos 600-700, pues lógicamente llama mucho más la atención la infantería, ¿no? También porque las batallas igual han sido más conocidas. Pero fíjate, aquí tenemos una de las escuadrillas, que es la primera que participa en el asalto a Moscú, pero es que hay otra que está en el asalto a Kursk. O sea, es que estamos hablando que tampoco se cruzaron de brazos esta gente, ¿no? Y es una pena, pues porque, como he dicho antes, es la hermana menor. Y eso que en este caso, pues las 5 escuadrillas, pues como hermanas menores, pues han pasado ahí un poquito desapercibidas, pero yo estoy seguro que vendrán algunos libros más, algunos de ellos escritos por algún amigo que está ahí esperando a ser publicado y que nos van a dar muchas alegrías a los que nos encanta este tema. Eso te voy a decir. Estamos hablando de un libro, Cielo Rojo, Águilas Azules, que con 600 páginas, y te has dejado mucho sin poner claro. Claro, tú piensas que... Has tenido que decir, esto tengo que quitarlo, esto tengo que quitarlo. Sí, ya sabes que tú también escribes que a veces cuesta sintetizar, decir esto hay que dejarlo, esto hay que quitarlo, pero es que en el caso de la escuadrilla he tenido que recurrir a una fórmula que, como se podrá ver en el libro, que el piloto de vez en cuando pues escribe a casa, ¿no? Pues lo que se solía hacer en aquella época. Sí. ¿Qué pasa? Que esas cartas van a ser una transición entre unos episodios y otros para narrar de forma resumida lo que ha ocurrido en esos vacíos que voy dejando. Porque si no, el libro igual no tenía 600 páginas, igual tenía 1000. Ese es el problema. Eso sí, hemos acompañado con una excepcional galería gráfica, ¿vale? Son 20 y tantas páginas de fotografías, muchas de ellas inéditas, que las hemos rescatado del archivo del Ejército del Aire, con unas tablas de estadísticas. Hemos también acompañado con cartografía inédita hasta la época que hemos hecho ex profeso para esta obra y que el lector también va a poder poner cara de esa forma a los pilotos, las acciones que realizaron y por dónde estuvieron estos pilotos por ahí, por Rusia. Daniel Ortega, muchas gracias por habernos atendido y muchísimas gracias por esta obra que realmente ilustra, cuenta mucho y además vamos a aprender un montón. Sobre todo yo no tenía ni idea de nada de lo que he estado leyendo en este fabuloso libro que es Cielo Rojo, Águilas Azules. Parte de nuestra historia, de tanta historia que tenemos y que se va quedando ahí olvidado, que se va llenando de polvo y que tenemos que encontrar a gente como Daniel Ortega que dedica años a investigar para luego podérnoslo contar a todos nosotros, y la verdad es que merece mucho la lectura, porque además se lee fácil, se lee muy fácil. Cielo Rojo, Águilas Azules. Daniel Ortega, ha sido un gustazo como siempre.
Muchas gracias, Ezequiel. La verdad que un placer y un privilegio, como siempre, estar en Nordeste Radio para charlas de historia, que como bien dices, pues muchas veces se va quedando ya aparcada y no es plan. Hay que de vez en cuando resucitar algunos episodios que, por dramáticos que sean, pues no deben caer en el olvido, sobre todo pues para que no se repitan aquellas salvajadas, ¿no? Que por suerte a nosotros no nos está tocando vivir. Y quiero aprovechar ya para decirle a nuestros políticos que no hablen de historia. Por favor, no hablen de historia y mucho menos que lo utilicen, porque cada vez que abren la boca es para decir una auténtica barbaridad. Que no utilicen la historia, que lo comenten entre amigos y ya está, pero que no nos cuenten idioteces sobre la historia. Estarás de acuerdo, ¿no? Porque cada vez que abren la boca es para decir una barbaridad. Sí, porque es una pena, lo decíamos el otro día, que están prostituyendo la historia a su favor y esto no es así. O sea, están jugando con el sacrificio de mucha gente, tanto de la Guerra Civil como de la Segunda Guerra Mundial, que lucharon en un bando o en otro, pues con sus ideales correctos o no correctos, lo que fuese, pero es gente que tuvo el valor de empuñar las armas, de defender algo por lo que creían, y hoy fíjate con qué lo defienden, con una estilográfica, con un cheque y pagando en sobres, ¿no? Eso es un poco las cosas como se pelean hoy. Es así de triste, y lo peor de todo es que están escupiendo en la memoria de gente que tuvo el valor de hacer cosas importantes y trascendentes en la historia. Y de dejarse la vida por lo que pensaban y por luchar por sus Correcto. ideales. Dani, me apetece mucho darte un abrazo, a ver si nos vemos pronto, que hace mucho que no nos vemos en persona. Pues habrá que quedar, habrá que verse, en Segovia o en Burgos. En cualquier sitio, no estamos tan lejos. Es coger el coche y en un pispa llegamos. ¿Vale? Exacto. Daniel Ortega, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo. Hasta luego. Amigos, habrán visto que el tiempo pasa muy deprisa cuando tenemos a Daniel Ortega al otro lado del micrófono. Les recomiendo realmente el libro Cielo Rojo, Águilas Azules. Merece muchísimo la pena. Les dejamos. Ahora en un ratito volvemos otra vez. Tenemos un programa que les va a interesar mucho con Andrea Rico y con José Antonio Montejo. Hablaremos de cuál es la situación en nuestra comarca y bueno, vamos a pasar un rato muy agradable, ¿vale? Nada, en un ratito estamos otra vez con ustedes. Hasta ahora, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.